Hoy la palabra nos va a mostrar cómo Dios es el Padre perfecto. Con frecuencia decimos que vemos a Dios como Padre, pero también con frecuencia no entendemos bien qué es lo que eso significa. Bastantes cristianos viven su espiritualidad sin el completo entendimiento de esta enseñanza de la palabra, o bien porque en su infancia no tuvieron imágenes paternas adecuadas, o bien porque ha faltado revelación sobre la enseñanza que nos da la Escritura sobre ese tema, y entonces ese concepto de Dios como Padre no se puede hacer realidad en la vida práctica. Pero en la medida en que se va profundizando y comprendiendo la palabra de Dios, se va viviendo esta hermosa realidad en la vida cristiana. La palabra nos dice en Filipenses 1:2: gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, esta enseñanza tú tienes que hacerla realidad en los corazones, por eso venimos a ti humildemente. Por eso recibimos también humildemente tu palabra. Nos sometemos, Señor, al trabajo, a la obra de tu Espíritu ahora, en nuestra mente y nuestro espíritu. Queremos aceptar, Señor, esta hermosa enseñanza porque es la que va a darnos una nueva perspectiva en nuestra vida cristiana, en lo que nos queda por vivir aquí en este planeta y en todas las bendiciones que eso trae consigo. Padre, tómanos en el nombre del Señor Jesucristo. Decía en la palabra que gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo que solía usar Pablo con frecuencia y lo vemos en varias de sus epístolas, al inicio y al final también. Y es que en la Biblia vemos que Dios cumple su papel como nuestro Padre porque nos da la vida y porque hace las funciones de paternidad que podemos esperar de un Padre terrenal. Es vital entender a Dios como Padre porque así vamos a entender, primero, quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Segundo, qué papel cumplimos como hijos. Tercero, qué podemos y qué debemos hacer entonces para obedecerle. Y cuarto, desarrollar una relación cercana con ese Padre Celestial. Entonces, la pregunta a continuación es: ¿cómo es Dios como Padre? Vamos a mirar algunos aspectos que nos van a aclarar basados en la palabra de Dios. Lo primero, Dios nos da la vida. Juan 10:10 dice, en la parte final del versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, estamos de acuerdo, esta palabra la dice el Señor Jesucristo, pero Él es el mismo, es uno con el Padre, y por tanto esta palabra proviene del mismo corazón del Padre. Dios nos da la vida física y por eso caminamos y respiramos. Pensamos que la vida se inicia cuando se une la genética de nuestro padre biológico con la de nuestra madre. Pero si vamos un punto más atrás en la existencia, tenemos que aceptar que Dios fue el que puso a ese padre y a esa madre nuestros en el camino de procrearnos. Por tanto, es el dador de vida. Por otro lado, aparte de la vida física, está la vida espiritual, a la cual todos estamos muertos debido al pecado, lo dice en Romanos 6:23. Sin embargo, Dios nos envió a Jesús y gracias a Él tenemos vida y una nueva esperanza. Dios es entonces nuestro Padre al darnos vida física y espiritual. Porque cuando aceptamos a Jesús, adquirimos la posición de hijos, por lo que debemos estar entonces a la altura de esa nueva identidad. Algunos cristianos sufren porque no encuentran su identidad en la vida.
al entender que Él es nuestro Padre, encontramos el objetivo, el propósito, el sentido en muchos aspectos de lo que es nuestra vida. Preguntábamos, ¿cómo es Dios como Padre? El segundo aspecto, entonces, es que Dios es nuestro papito. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al mundo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es la primera palabra que pronuncia un niño de origen hebreo, semítico, incluso árabe o arameo. Esa palabra Abba significa papi, papito, y refleja una gran intimidad y también un respeto afectuoso. Imaginemos por un momento al niño pequeño que se está acercando a su progenitor y le dice, papi, papito. Al oír esa palabra, descubrimos que ese niño tiene una admiración, un respeto, un amor, una ternura en su trato a ese progenitor. Es lo que el Señor Jesucristo ha logrado para nosotros, la intimidad con nuestro Dios. Pues gracias a su sacrificio en la cruz, podemos ahora decirle precisamente papito a Dios, con mucha más ternura, pero también mucho más respeto y mucha más intimidad. Tercero, Dios nos ama incondicionalmente como Padre. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esta palabra podemos concluir algunas cosas. Dios no tiene límites para el amor que nos demuestra. Dio a su único Hijo. Por tanto, Él siempre nos recibe con los brazos abiertos, pese a que siempre le fallamos. En Lucas 15:11 al 32 está descrita la parábola del hijo pródigo que todos conocemos. La imagen que sacamos como conclusión de esa parábola es la de un padre que está recibiendo amoroso a un hijo que le falló. Y no solo amoroso, sino que lo restaura y lo festeja por su regreso. Pero no solo eso, Dios también estuvo dispuesto a enviar a Jesús a morir por amor a nosotros. No alcanzamos a imaginar el amor del Padre por su Hijo Jesucristo. Cuánto amor perfecto puede haber en la Trinidad de Dios. Y sin embargo, este Dios, todo amor, entrega lo que más ama para que venga a morir por criaturas desagradecidas, rebeldes, desobedientes, que no entienden, que muchas veces aún viendo las bendiciones no las toman. No hay muestra de amor más grande que esa. Solo Dios puede dar esa clase de amor incondicional, que a pesar de ser nosotros, teniendo toda esa cantidad de iniquidad y de maldad hacia nuestro Padre, Él está dispuesto a amarnos para darnos a su Hijo, Jesucristo. Cuarto, Dios es nuestro proveedor. Estamos viendo aquí todos los papeles que Dios cumple como nuestro Padre, como nuestro cuidador. Mateo 7:11 dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Dios se muestra como el Padre al ser nuestro proveedor. Él nos concede las cosas que necesitamos,
No nos da los caprichos, sino que se preocupa por darnos aquello que realmente es vital y necesario para nosotros, aquello que va a ser un beneficio para nuestras vidas. Cuando oramos, entonces, pidiéndole estas cosas, siempre nos escucha y está disponible para nosotros en cualquier momento del día. Además, Dios no solo nos provee mientras estamos en la tierra, sino que está preparando un lugar para nosotros en la eternidad, con todos los mejores tesoros y la abundancia que nuestra mente se pueda imaginar. En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10, está la descripción de la casa que Dios nos está preparando, que no es hecha por manos humanas. Pueden mirarla allá, por favor, para complementar esta palabra. Quinto aspecto de Dios como Padre: nos corrige. Hebreos 12:6, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su Hijo. Nosotros, como simples seres humanos, a veces asociamos la falta de corrección con el amor. Vemos ese hecho en algunos padres, algunas madres, que aunque su hijo ha obrado mal, no lo direccionan. Pero en la Biblia encontramos que es lo contrario. Quien ama, corrige. Y tenemos otra confirmación de que Dios nos ama cuando nos disciplina y nos vuelve al buen camino. Si a Dios no le importa nuestro bienestar, entonces no se preocuparía por lo que hacemos y nos dejaría ir por una senda que conduce al mal y a la oscuridad. Pero no es así. Él sí nos envía la corrección cuando la necesitamos y nos ayuda durante el proceso. Nos dejó provisión para que siempre comprendiéramos y entendiéramos dónde está la verdad y dónde está la justicia. Y aunque no encontremos una manifestación clara de castigo en los momentos en que lo necesitáramos, Él permite que sentimientos interiores muy profundos, como la vergüenza, como la conciencia que nos molesta, sea la fuente de corrección. No solo nos corrige, sino que como sexto punto, Dios nos instruye. La segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la instrucción de Dios está en el versículo 17, que el hombre de Dios sea perfecto, en el sentido de íntegro, de sincero, y entonces esté preparado para hacer bendición para los demás, para toda buena obra, dice la Escritura. Y eso el Señor lo trabaja a través de la Escritura que Él inspiró a los escritores sagrados. Este es el punto que yo tengo que aceptar, que toda la Biblia viene del corazón de Dios, porque es la palabra de Dios, que no es una escritura de hombres, y que por tanto es idónea, útil para enseñarme sobre lo que debo y lo que no debo hacer. Es útil para redarguirme, es decir, para corregirme, para quitarme mis argumentos. Eso es lo que quiere decir la palabra redarguir. De todas esas disculpas, ese echar culpas a los demás, ese esconderse de la presencia de Dios. Que la palabra de Dios es útil para corregir. Cuando yo cometo un error, no estoy perdiendo, porque Dios va a hacer que eso obre para bien, corrigiéndome y llevándome a que no cometa el mismo error la próxima vez. Y dice que también es útil para instruir en justicia, enseñarme en lo que es correcto
lo que Dios haría, lo que es la justicia. Cómo ser ecuánime, imparcial y beneficioso para los demás. Dios nos dio la Biblia para que por medio de ella aprendiéramos lo que Él quiere instruirnos. Se muestra como nuestro Padre al instruirnos en lo que es bueno y provechoso para nosotros. Y no nos deja por nuestra cuenta, sino que nos acompaña en el aprendizaje y nos habla a través de su Espíritu Santo. Sería un Dios muy cruel que nos lanzara a esta vida a vivirla sin instrucción, sin un manual donde pudiéramos acudir a preguntar nuestras dudas, sin un Espíritu Santo que fuera nuestro guía y consolador. Pero es al contrario, Dios sabe que este mundo no es fácil de vivirlo, que esta vida es un camino estrecho y que por tanto necesitamos toda la ayuda posible. Séptimo punto, Dios se muestra como Padre en que su paciencia y su bondad nunca se acaban. Salmo 103, 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Y en el Salmo 106, 1 dice, Aleluya, den gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Son eternas, no se acaban. Esto significa que no solamente la bondad y la paciencia de Dios son eternas, sino que también es igual su capacidad para perdonarnos. El Salmo 103:12 dice, como está lejos del oriente el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esto quiere decir que tu Padre Celestial jamás va a usar tu pasado en tu contra, como hacemos los humanos. No nos va a echar en cara. Es el Dios de toda bondad. Es el Dios al que le basta que le pidamos perdón. Pero no es un Dios que guarde rencor ni memoria de las cosas en las cuales le hemos fallado. Qué descanso es para nosotros. No es disculpa para volver a fallarle, pero sí es consuelo, porque debemos ser sinceros en que hemos cometido muchísimos errores en el pasado y todavía los seguimos cometiendo. Punto 8. Siempre puedes acercarte a Él. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué hermosa palabra. Tenemos que buscar dentro de nosotros la confianza que ya Cristo nos dio y podemos entonces acercarnos para recibir perdón y ayuda. De la misma manera podemos encontrar en el Salmo 138:3, en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Dios nunca está muy ocupado, nunca está de mal humor, nunca está demasiado distraído o demasiado lejano para atender a sus hijos. ¿Caes en cuenta de esto? A veces cuando necesitamos un médico, un psicólogo, un banquero, tenemos que pedir cita, proceso que se puede demorar. Con Dios no. Dios siempre está dispuesto para cada hijo necesitado. Cuando estás en una relación con el Hijo de Dios, tienes completo y total acceso al corazón del Padre Celestial. Si tu relación es directa, sincera e íntima con el Hijo, entonces también la tienes igual con el Padre. Medita en estas cosas que estamos diciendo y en las que faltan, porque son cosas que tenemos que vivir cada día, en las cuales tenemos que crecer. Nuestra relación con Dios tiene que pasar de un simple oír a un vivir, pero también de un simple oír de un Dios que está en su trono a
un vivir a un Dios que está cercano y que es Padre nuestro, es Abba, Padre. Punto 9. Jamás tendrás que ganarte su amor. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Esto quiere decir que mientras estábamos en contra de su voluntad, mientras que estábamos en desobediencia, mientras que hicimos a un lado su amor y confianza, aún así Él nos amó. Un amor como el que Dios tiene para nosotros jamás lo encontraremos en esta tierra. Dios decidió amarte para siempre y no hay nada que tú puedas hacer para que se cambie esa realidad y ese amor. No estoy defendiendo el pecar, pero sí estoy afirmando que si aún que tú pecaras gravemente contra Dios y fueras humilde y sinceramente ante Él a pedirle perdón, Él va a manifestarte su amor a pesar de ese pecado. Es una de las razones por las que debemos dejar de pecar, entre otras muchas. Por esa infinita bondad de Dios, esa infinita nobleza con la que nos perdona, nos debe hacer pensar la próxima vez que queramos pecar. Si somos tan viles que todavía queremos clavarle un puñal a un corazón tan magnífico, tan perdonador como el de este Padre bueno que tenemos. Punto 10. Jamás fallarás tanto que Dios deje de amarte. Tiene que ver con el anterior. Romanos 8:38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una larga descripción para decirnos que ya no hay nada que puedas hacer para ganar el amor de tu Padre Celestial. Y tampoco hay nada que puedas hacer para perderlo. Nuevamente, el Hijo pródigo nos recuerda ese amor que Dios mantiene aún por el Hijo pecador. Dios te ha regalado su amor infinito. En otras palabras, no existe ninguna circunstancia visible o invisible, ningún poder o persona o acción o estancamiento que nos pueda separar del amor de Dios. Esto es una poderosa verdad, una promesa que solo tu Padre Celestial puede cumplir. Al meditarlo, al entenderlo, al comprenderlo, es una profunda verdad sanadora. Nos quita una carga de culpabilidad inútil. No estoy hablando del arrepentimiento, que es correcto, pero estoy hablando que muchos viven culpándose, que no se sienten dignos o capaces de vivir la vida cristiana porque le han fallado a Dios. Eso no es bíblicamente sustentable. Todo lo contrario, lo que nos está diciendo es que Dios solo espera que tú vuelvas a Él con el corazón correcto y Él te va a abrazar. Punto 11. Me quedan 2 únicamente. Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Qué tremenda pregunta, sí, retórica, pero pregunta que se hace al espíritu del hombre. ¿Cómo no nos concederá también todas las cosas? Dios tiene el mejor plan para ti. Es natural que las personas seamos egoístas para considerar las necesidades de otros antes que las nuestras. Por lo tanto, si tu Padre vio por ti, por tus necesidades como una prioridad, tienes que saber que has podido experimentar una pequeña parte de lo que Dios hace por nosotros siempre. Lo digo de otra manera. Si tu papá cuidó de tus necesidades básicas como una prioridad,
¿Qué no hará Dios? La diferencia está en que Dios nunca va a fallar. Y un Padre terrenal, por muy bien intencionado que sea, jamás podrá ser perfecto. Por eso debemos aceptar a nuestros padres que fallaron. Y debemos entender que nosotros como padres también fallamos. Somos seres humanos imperfectos. En eso se basa el sentido de perdonar. Primero que yo entiendo quién soy yo como imperfecto y después miro a los demás igual, imperfectos como son. Por tanto, no puedo juzgarlos. Y el punto 12. Dios te conoce íntimamente. Salmo 139, 1 al 3. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Esta última observación de lo que es el carácter de Dios como Padre es también una de las más grandiosas, porque es una de las necesidades más profundas del ser humano, el ser conocido íntimamente. Por eso tú buscas un amigo con quien hablar, tu pareja con quien hablar, y si no lo tienes, a un consejero, y si no tienes a ninguno de ellos, ante cualquier persona, incluso desconocida, que se preste para oírte, porque quieres abrir tu ser, tienes necesidad de descargar todo lo que tú vives. Pero aún así, a veces escondemos quiénes somos en verdad, ya sea por miedo al rechazo, o por vergüenza, o por inseguridad. Pero no importa lo que hagamos para escondernos de Dios, la Biblia nos dice que Él nos conoce íntimamente. Él ya sabe lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir. Él ya sabe cómo yo voy a reaccionar. Y aún así, a sabiendas de que nuestra respuesta no va a ser la más adecuada, Él continúa amándonos. Qué amor tan increíble, tan gigantesco, tan enternecedor. Espero, hermano, que te hayas dejado tocar el corazón. Espero, hermano, que hayas visto ese corazón tan dulce, tan precioso de tu Dios y de tu Señor Jesucristo. Y entonces, como hijos, ahora nos toca obedecer y ser dóciles. ¿Qué hace un buen hijo sino dejarse instruir, dejarse aconsejar, dejarse guiar por alguien que tiene toda la sabiduría para hacerlo? Un excelente padre. Un buen hijo honra al padre, imita al padre, se comunica con el padre, habla con él y se sincera con el padre. Espero, hermano, que si estás buscando a tu Padre Celestial, busques también oír de pronto una segunda y una tercera vez esta enseñanza, para que tu corazón se ilumine ante la clase de Dios que tienes. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios bueno. Gracias por regalarnos tu palabra, con la que podemos considerar la inmensidad de lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias porque nos has mirado como tus hijos y como tales, entonces, nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Padre, no alcanzamos a comprender la inmensidad de tu sacrificio por nosotros, no solo en la cruz con tu Hijo Jesucristo, sino en tu paciente espera por nuestro entendimiento, por nuestro crecimiento, por nuestra gratitud y sobre todo por el reconocimiento de que tú eres nuestro Padre, Papá, Dios, Papá. ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo para que entre y se haga la luz en nuestro corazón? Papá, Dios, Papá. Tócanos, abrázanos, Padre. Haznos sentir
ese amor paternal. Saca de nosotros la dureza, la frialdad. Sánanos si tuvimos infancias dolorosas, si no tuvimos un buen modelo paterno, Señor. Pero déjanos conocer esa figura tuya por la cual el Señor Jesucristo nos enseñó que tú eres nuestro Abba. Abba, Abba. Te necesitamos, Señor, como papá. Te necesitamos, Señor, porque a veces caminamos como huérfanos. A veces, Señor, no sabemos para dónde ir. A veces nos sentimos solos. A veces sentimos que nuestro corazón está endurecido. Te necesitamos, papá. Toca nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.